Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo, acompañándome en el primer episodio de este podcast que he creado con mucha ilusión. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes este proyecto que llevo visualizando por muchos meses. Luego de concluir mi doctorado he tenido muchos comentarios y preguntas acerca de lo que me llevó a seguir mis estudios y los detalles de este. Por eso he decidido compartir parte de mi historia, con la meta de llegar a quienes se preguntan cómo es dejar todo atrás para comenzar en un país nuevo. Con esto yo espero ayudarle a quienes buscan migrar a que tomen decisiones informadas y basadas no solamente en mi experiencia, sino también en la experiencia de otros, quienes también han vivido este proceso de constante transición desde su partida. Así que, ahora, y sin más preámbulos, comencemos nuestro primer viaje. Mi historia comienza en Colón, en Panamá, donde crecí junto a mi hermano mayor, bajo el cuidado de mi abuela y el apoyo de mis tíos. Mi mamá decidió venirse a vivir a los Estados Unidos cuando yo era muy pequeña, en busca de mejores oportunidades como lo hacen muchas otras personas. Durante muchos años, recuerdo verla esporádicamente, pero al pasar del tiempo, durante mi adolescencia, sus visitas se volvieron más frecuentes. En todo ese tiempo, desde mis 4 años, ella hizo intentos para reunirse con nosotros, pero por muchas razones no se lograron hasta que un día, a mis 18 años, finalmente me aprobaron la visa para viajar a los Estados Unidos. Lo particular de esa visa, y que nadie sabía en ese momento, era que yo solamente tenía permiso de entrar a los Estados Unidos una sola vez en un periodo de 10 años. Yo ya no tenía interés en venirme de Panamá, porque en ese punto yo estaba muy apegada a mi familia, a mis amigos, y también me acababa de matricular en la Facultad de Comunicación Social en la Universidad de Panamá, porque quería seguir mis sueños, que eran de ser comunicadora, lo cual para mí en ese momento significaba ser periodista. Sin embargo, mi salida del país fue propiciada por la pérdida inesperada de mi hermano de 3 años que vivía acá en los Estados Unidos con mi mamá. Así que el viaje con mi abuela se preparó y se hizo. Ese fue el momento en el que mi vida entró en un cambio constante. La decisión de irme de mi país no fue sencilla, lo sentía como un salto hacia lo desconocido, cargado de ilusiones, pero también de incertidumbre, porque por una parte iba a vivir con mi mamá por primera vez y eso me hacía ilusionarme muchísimo. Iba a ver la nieve por primera vez, pero a la vez estaba dejando atrás todo lo que conocía. Recuerdo que el primer día que llegué a Connecticut, que es un estado al noreste de los Estados Unidos, donde llegué, ese día en el mes de febrero, era un mes de febrero y hacía muchísimo frío porque era invierno y nosotros veníamos llegando de Panamá de un calor sofocante. El cambio lo sentí inmediatamente en mi cuerpo porque en Panamá estábamos en una temperatura aproximadamente de 90 grados Fahrenheit, que son como 32 grados centígrados, y donde llegué a Connecticut me recibió la temperatura de 27 grados Fahrenheit, que son como menos 3 grados centígrados. Recuerdo la primera vez que llegué, recuerdo esa primera parada del viaje porque no solamente lo sentí, sino sentí muchas emociones entre tristezas y alegrías, porque al llegar vi a mi mamá completamente ida por el dolor de haber perdido a mi hermano y a su vez tratando de reflejar una felicidad al verme llegar por primera vez después de tanto tiempo de lograrlo. Recuerdo que ella me miró, se acercó a mí, me abrazó muy fuerte y por muy largo tiempo. Eventualmente, al pasar de los días y de muchos eventos, ella y yo tuvimos una conversación en la que ella me sugirió que regresara a Connecticut para aprender inglés, porque ella sabía que yo ya no quería quedarme. Así que eventualmente yo acepté. Todo se organizó para mi viaje, el cual yo haría sola, un poco desafiante para mí, pero la curiosidad y el miedo que sentí eran emocionantes, así que me aventuré a tomar mi primer avión, completamente sola, por supuesto. Recuerdo la despedida, recuerdo que caminé por mi casa lentamente, como tomando una foto mental de todos los espacios,
Mi cuarto, la sala, mis tíos, mis mascotas, los árboles de mango y de aguacate que habían atrás. Recuerdo haberme despedido de mis amigos, de mis vecinos, de mis primos, pero sobre todo de mi abuela, quien siempre había vivido conmigo y a quien yo llamaba mamá desde muy niña. Como viajaba sola, mi familia le pidió a los agentes de la aerolínea que se aseguraran de acompañarme hasta que mi hermano mayor me pudiese recoger y ellos aceptaron. En el avión recuerdo haber llorado por eran como 4 horas de vuelo y todas las 4 horas las lloré. No estaba muy segura por qué lloraba, pero yo sentía que tenía mucha tristeza. También recuerdo que cuando aterrizó el avión, todos los pasajeros empezaron a aplaudir, lo cual se me hizo muy confuso. Pero bueno, en fin, con el tiempo pasaron los minutos y eventualmente todos empezaron a salir y yo me quedé esperando a ver si alguien llegaba a ayudarme, pero nadie llegaba. Así que me tocó pararme y salir sola. Afuera me encontré a una pasajera que hablaba español y ella me preguntó que si yo sabía dónde iba. Entonces yo le dije que no. Y ella me dijo, sígueme, y caminamos juntas. Eventualmente llegamos a un lugar con mucha gente y había mucho ruido. Había muchas personas también que estaban en uniforme. Yo formé la fila y al llegar mi turno caminé hacia uno de los agentes. Él tomó mi pasaporte, me empezó a decir cosas en inglés y yo no entendía nada. Y solo se me ocurrió sonreír de los nervios. Recuerdo también que después de unos minutos, él tomó mi pasaporte, lo metió en un sobre rojo y apuntó hacia un pasillo. Que yo caminara hacia allá donde había otro hombre frente a una puerta y este tenía un uniforme. Yo caminé hacia allá como él me indicó. Entonces el hombre me apuntó a que entrara a un cuartito. Entonces yo recuerdo haber entrado y que había gente llorando, seria, preocupada. Era una sensación como de estar en una cárcel. Pasaron horas y eventualmente llamaron mi nombre. Entonces yo caminé hacia la ventanilla donde me llamaron, pero no entendía lo que me decían. Entonces otro hombre llegó a mí, a la ventanilla, y dijo que yo hacía. Entonces yo primero sentí un alivio porque finalmente alguien me hablaba en un idioma que yo entendía. Pero él empezó a gritar, me dijo, ¿a qué vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué buscas? Tú solo tienes permiso de entrar una sola vez a este país y esta es la segunda vez que entras. Recuerdo su tono de voz era como de enojo y me gritaba mucho. Pero no me dejaba responder, así que yo no le podía decir nada. Eventualmente dejó de hablar y entonces pude decirle que iba a ver a mi mamá. Entonces me dijo, dame su teléfono. Y yo recuerdo que tenía una agenda café, busqué su teléfono y se lo di. Luego él levantó el teléfono, marcó el número, empezó a hablar inglés y me pasó el teléfono. Recuerdo que escuché la voz de mi mamá y yo dije, por fin. Entonces ella me dijo que mi hermano estaba esperándome todavía y que ellos me iban a dejar salir. Así que yo le regresé el teléfono al hombre y en eso él me dijo, Welcome to the United States. Me acuerdo que lo dijo en voz muy fuerte, en tono muy fuerte. Entonces me dio mi pasaporte y yo salí rápidamente donde me indicó. Al salir me llamó mucho la atención que había mucho silencio. Ya no se escuchaban los ruidos que antes yo escuchaba. Se podía escuchar un alfiler caer. Solo escuchaba yo susurros. Todo estaba completamente en silencio. Era muy impresionante para mí, me acuerdo. En ese momento, pues, no habían celulares tan accesibles. Entonces yo no podía comunicarme fácilmente como mi hermano, pero eventualmente nos encontramos. Entonces salimos del aeropuerto y él le pudo comunicar a mi mamá que él ya me había encontrado. Recordarlo me da mucha risa porque recuerdo que mientras él le marcaba a mi mamá y él hablaba con ella, yo estaba por atrás oliendo el aire y estaba yo a ver si se parecía al aire de Panamá. Porque pues las cosas empecé a notarlas distintas. Por ejemplo, las calles sonaban diferentes, la música que escuchaban era distinta, habían grafitis en los edificios, la gente tenía un ritmo muy rápido para moverse. Yo me acuerdo que yo le pregunté a mi hermano que cuánto tiempo nos íbamos a demorar en llegar a la casa y él me dijo que como 4 horas. Así que él puso música de Panamá y empezamos el camino.
Eventualmente nos dio hambre y me dijo, yo te voy a llevar a ver algo que te va a sorprender. Entonces paramos en un restaurante de comida rápida, muy conocido, y él ordenó. Cuando fuimos a la ventanilla a recoger la comida, él me pasó un vaso de soda gigante, gigante. Yo nunca había visto algo así. Entonces mete la mano en la bolsa y saca una papa y me la muestra y me acuerdo que era una papa inmensa. Entonces yo me quedé mirando la papa y dije, wow, yo nunca pensé que iba a haber algo así. Sorprendida completamente. Entonces recuerdo haber pensado en ese momento que yo estaba viviendo cosas que nunca imaginé iba a vivir en los Estados Unidos y que ese para mí sería el comienzo de una experiencia muy particular. Al pasar del tiempo hubo días de profunda soledad, momentos en los que no entendía las bromas, los gestos, las reglas no escritas de la convivencia. Era como una sensación de estar fuera de lugar. Constantemente me sentía así, especialmente porque no entendía nada. Sin embargo, hubo pequeños instantes de alegría, como cuando vi caer la nieve por primera vez, o al mirar por la ventana y ver en el campo frente al apartamento donde vivíamos los diseños de nieve que mi hermano había hecho con su bicicleta. Él se levantaba a las 5 de la mañana para trabajar y entonces hacía diseños en la nieve para cuando yo despertara los viera. Yo siento que de cierta forma esa era su manera de ayudarme a adaptarme a todo, a mi nuevo entorno y a lo que yo estaba viviendo, porque de alguna forma él ya había pasado por eso. Entonces, él me estaba ayudando a transitar eso. De alguna forma, y de todas las formas más bien, vivir con mi mamá y mi hermano todavía se sentía como un profundo vacío. Yo sentía como que yo estaba en un duelo, porque yo no tenía la capacidad de entender lo que estaba pasando, pero sentía un vacío. Yo estaba en una ciudad donde yo no sentía que yo pertenecía, en ninguna de las ciudades que yo viví. Y todo lo que yo pasaba era ajeno a mí, porque entre la transición cultural, el clima, la comida, el lenguaje, la falta de calidez de las personas, la falta de mi país, de mis amigos, de mi familia, eran como constantes pérdidas. Y estas me hicieron sentir como un tipo de melancolía porque yo no entendía lo que estaba pasando y porque yo no entendía por qué yo me tenía que quedar acá. Y obviamente tenía que esperar los papeles para poder vivir, así que me tocaba vivir ese tránsito. Mi nuevo entorno se sentía como un lugar al cual yo no pertenecía, pero lo más extraño fue que cuando pude regresar a mi país, mis amigos, familiares y conocidos me decían que yo tampoco era de ahí. En broma y en serio, y sin saberlo existía como un rechazo, porque me consideraban que yo era una extranjera en mi propia tierra. Y muchas veces me decían, tú no puedes regresar a vivir acá porque ya te acostumbraste a la buena vida, como si mi sacrificio no contara. Un sacrificio que ellos no entendían, por supuesto. Otros me decían que yo ya me había adaptado al norte, haciendo referencia a los Estados Unidos, lo cual no podía estar más lejos de la realidad. Eso me generó aún más tristeza porque me sentía desencajada, como que yo estaba viviendo en dos países. En mi país me rechazaban porque ya no era de allá y acá me rechazaban porque yo no había nacido acá. Entonces estaba yo viviendo entre mundos. Al pasar del tiempo sentí mucho resentimiento de cierta forma porque yo sentía que me tildaban de extranjera y quienes yo sentía eran mis amigos nunca hacían un esfuerzo por comunicarse conmigo, eran como si se hubiesen olvidado de mí. Con el tiempo yo empecé a preguntarme cómo era posible para personas adaptarse, cómo hacían para sobrellevar eso que para mí era tan difícil entender y vivir. Y me dediqué a buscar las respuestas a mis preguntas. Yo comencé a escuchar las historias de quienes habían vivido estas experiencias, iguales o parecidas a las mías, y poco a poco fui entendiendo todas estas experiencias. Eventualmente la vida me llevó a estudiar un doctorado. Fue justo ahí donde descubrí la teoría del aprendizaje transformador, del cual les voy a hablar en otra ocasión. Pero eso me ayudó a entender mi propia historia de forma muy técnica y me abrió los ojos al fenómeno de la migración. Desde ese entonces
decidí estudiar y especializarme en transiciones culturales. Hoy, yo combino la investigación académica y la narración de historias para mostrar que detrás de cada migración hay una transformación profunda. Y de esa transformación nace En Tránsito, de la necesidad de ser puente entre quien vive cambios culturales y quienes quieren entenderlos. Aquí, en este espacio, vas a escuchar historias que se cuentan sin juicio, con apertura y con respeto. Vas a escuchar relatos que te inspiren, que confronten y que tal vez te lleguen a incomodar, pero siempre te invitarán a crecer. Mi historia es una entre millones y estoy segura de que tú también has sentido algún tipo de tránsito. Tal vez cuando cambiaste de ciudad, cuando cambiaste de país, o cuando tuviste que aprender un idioma, o incluso cuando cambiaste de forma de pensar. Así que en los próximos episodios les presentaré voces que han cruzado fronteras visibles e invisibles y que siguen transformándose. Les compartiré más detalles de cómo navegar este fenómeno y cómo entenderlos. Así que, si quieres ser parte de esta comunidad, suscríbete, comparte este episodio y sígueme en las redes sociales. Si tienes preguntas, déjame en los comentarios porque este espacio también es tuyo. Ahora me despido, agradecida por tu compañía, por haber sido parte de este viaje y espero contar contigo en los próximos episodios de En Tránsito. Hasta la próxima.